Estamos de vuelta como hace buenos días por BPI TV. Estamos en vivo, son las 7:40 de la mañana. Comenzamos a esta hora con este tema que es noticia en desarrollo. Estados Unidos aplica estas sanciones a 16 funcionarios venezolanos. Incluyen a líderes del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia. Según este comunicado, impidieron un proceso electoral transparente y publicación de resultados electorales precisos, así como también incluye sanciones a funcionarios militares, de inteligencia y gubernamentales responsables en este proceso. Para profundizar en este tema tenemos con nosotros el día de hoy al abogado Claudio Sandoval. Gracias por su tiempo, bienvenido. Claro que sí, gracias. Gracias por compartir con la audiencia. Si le parece, nos gustaría que habláramos acerca de cuál pudiese ser el impacto que tendrían estas sanciones específicamente en la vida diaria y en la operación que realizan estos funcionarios alineados con el gobierno. Vale, bueno, se pueden categorizar en 6 grandes grupos de sanciones. Lo más concreto en la vida diaria es la incapacidad de movilidad para ellos y sus familiares, es decir, de viajar a Estados Unidos, de movilizarse en otros países que tengan convenios con los Estados Unidos. eh, y esto es muy importante, sobre todo aquellos que están en la onda de la corrupción, porque no pueden hacer transacciones en paraísos fiscales en el Caribe y en otras partes del mundo. Esa es una gran limitación y es la en que me enfocaría en este momento, pero también podemos hablar luego de otros elementos dentro de este 6 grupos de implicaciones en relación con esta orden, que es una ampliación, por cierto, de la orden ejecutiva 13692, emitida en su momento por el presidente Trump. Ahora la administración Biden amplía esa orden ejecutiva y se prevé que, de no generar el efecto disuasivo que pretende, podrían incluso ampliarse con otras medidas. Claudio, por ejemplo, ¿qué pasaría con los bienes de estos funcionarios aquí en los Estados Unidos? Bueno, serían bloqueados. Esa es una de las consecuencias. Se bloquean los bienes e intereses de propiedades, incluso hasta el 50%. Si el funcionario o sus familiares o testaferros tienen el 50% de hasta el 50% de esa propiedad queda completamente bloqueada, y funcionar estadounidense que no cumpla con ese bloqueo está sujeto a sanciones penales y criminales, civiles, quiero decir. Igual personas no estadounidenses en torno a esos bienes. Estas investigaciones que se realizan para determinar a qué funcionario se le colocarían las sanciones, ¿incluye también la figura de los testaferros en diferentes partes del mundo? Absolutamente. Esa es parte de la idea de estas sanciones, por supuesto. Sí, quisiera profundizar sobre la restricción del visado. ¿A quiénes afectaría? Se ha hablado de 2.000 personas vinculadas con el gobierno de Nicolás Maduro. Sí, la propia allí es taxativamente, expresamente, lo dice, que alrededor de 2.000 personas estarían con limitaciones en materia inmigratoria, lo cual significa, puede tener dos implicaciones. Una, la restricción absoluta, es decir, que ni puede solicitar visa y se le quita la visa inmediatamente. Por lo cual no si están acá en Estados Unidos, pues tendrían que ser deportados. Y si no están en Estados Unidos, pues no pueden regresar, no pueden venir. Si, por ejemplo, familiares que estudiaban o vivían acá, ya no podrán regresar, ni tampoco podrán transitar por aquellos espacios o países que tengan convenios migratorios con Estados Unidos. Claudio, cuéntanos cómo funcionan esas investigaciones que hace el gobierno de los Estados Unidos para determinar quiénes son esas personas que no tienen una vida pública, que de pronto hacen una vida de manera solapada aquí en los Estados Unidos, pero que realmente realizan negocios de este tipo con el oficialismo venezolano.
Sí, esas son investigaciones que hace el Departamento del Tesoro en conjunto con otras agencias, podría mencionar el FBI. Y lo curioso de esto es que o para que la gente entienda, es Ujú. que las agencias de Estados Unidos llegan a estas personas es básicamente por la colaboración interna que existe en ese cartel, que existe en ese grupo que llaman gobierno, pero que en realidad es un cartel o una organización criminal, y los están, en términos criollos, se están sapeando entre ellos. Básicamente, así es como llegan a donde han llegado ahora y pueden determinar quién es quién en esa estructura de la organización criminal venezolana. El gobierno de Venezuela se ha pronunciado sobre estas sanciones y aseguraron que son medidas coercitivas, unilaterales, ilegítimas e ilegales. ¿Cuál sería el escenario donde califican este tipo de sanciones por parte de un gobierno, en este caso de los Estados Unidos? Absolutamente fuera de esa categoría. No es ni eso, ni medidas coercitivas, ni son sanciones. Es importante aclararlo. Agresiones, quiero decir, no es una agresión. Ellos quieren irse por allí para poder sustanciar el caso Venezuela 2 en la Corte Penal Internacional bajo el marco de agresión. Ya voy a explicar por qué no es una agresión. Okay. Ese es el delito en el Estatuto de Roma que ellos estarían invocando para victimizarse y acusar a Estados Unidos de todo lo malo que ellos están haciendo ahí en Venezuela. Y también para buscar acudir a otras instancias internacionales, incluso judiciales, jurisdiccionales, para victimizarse y acusar a Estados Unidos bueno, que está tratando de hacer medidas ilegales en contra de esta gente. Bueno, no son, déjame aclararte lo sencillito, no es agresión ni porque en el ámbito, por ejemplo, migratorio, cualquier país tiene el poder, tiene la potestad de decir quién entra y quién sale de su país. Y eso como tal no es una agresión ni a una persona ni a ningún país en el sentido del derecho internacional y del delito de agresión establecido en el Estatuto de Roma. Por otro lado, cualquier país, incluyendo los Estados Unidos, tiene la potestad de decidir a quién bloquea, a qué delincuentes saca del sistema financiero de su país. Eso lo puede hacer cualquier país y como tal, repito, esto no significa una agresión ni una medida coercitiva en los términos del derecho internacional y del delito de agresión como lo estipula el Estatuto de Roma. Pero quiero recordar que esto sencillamente es una narrativa, a reafirmar que es sencillamente una narrativa para huir hacia adelante, para intentar victimizarse, pero esto es algo que no pasaría ningún test serio, en mi opinión, en el ámbito del derecho internacional. Quisiera que nos enfocáramos un poco en qué establecen estas sanciones y cuál es la diferencia entre sanciones específicas a funcionarios ligados con el oficialismo a lo que ocurrió en el pasado en relación a algunas transacciones petroleras. Hablemos acerca de esas diferencias. Bueno, y esto es gracias porque eso también tiene relación con lo que acabo de decir. Si fuesen sanciones generales y generalizadas a la población venezolana, allí sí pudiéramos entrar al debate de un tema de, bueno, si es agresión o no, pero en este caso, y se ha cuidado muy bien el gobierno de los Estados Unidos, lo está haciendo en contra de individuos específicos por razones concretas, violadores de derechos humanos y en este caso por el fraude electoral, es decir, por socavar las bases del orden democrático en Venezuela y latinoamericano en general. Entonces, esto es muy distinto, por ejemplo, y fíjense que las licencias de los FAC se mantienen con el caso en el ámbito petrolero, y esto, por supuesto, significa que Estados Unidos, por una parte, quiere evitar una oleada desordenada migratoria por toda América Latina y por Estados Unidos de imponer sanciones
que impacten directamente a la población venezolana. Por otro lado, se deja eso aparte y se diferencia porque Estados Unidos en realidad necesita petróleo y toda vez que el Medio Oriente está caliente, entonces ese petróleo se necesita y se mantiene el flujo comercial. Por otra parte, Estados Unidos necesita tener el control de la producción petrolera venezolana, porque si no lo tiene, entonces entra Rusia o China a apoderarse y a controlar ese sistema. Y eso en el ámbito geopolítico, y luego en el ámbito de la negociación con Venezuela, pues se deja esa rendija, esa puerta abierta para, para no ahogar completamente a estos individuos y que tengan cierto margen para las negociaciones que se están dando y que se seguirán dando, porque la otra alternativa a la negociación y que no está sobre la mesa en estos momentos es una vía de fuerza, ¿no? Claro, porque mucha gente se refiere a eso, se manejó durante algún tiempo la narrativa de que las sanciones tenían un impacto en la economía venezolana y bueno, ya hemos aclarado este punto de las sanciones en relación a la materia petrolera y la económica y quisiera que profundizáramos en cuanto a la jurisdicción. El hecho de que Estados Unidos establezca estas sanciones pudiese servir de réplica para que otros países en el mundo impongan también sanciones y tendría jurisdicción en otros países o sería solamente en Estados Unidos? Sin duda, así es. Sirve de ejemplo porque en el ámbito internacional algunos países serían tímidos si otros no actúan, pero esto puede generar efecto bola de nieve o efecto dominó dentro de los países del mundo libre, ¿no? Por Sí. una parte. Y por otra parte, ciertamente esto va más allá del suelo estadounidense porque tiene que ver, por ejemplo, con el sistema financiero norteamericano, es decir, todas aquellas transacciones o activos que se lleven a cabo en dólares estadounidenses ya están sujetos a las leyes estadounidenses, no importa si se hicieron en Shanghai o si se hicieron en Turquía o en Suiza o incluso en Venezuela. Entonces ya esto hace que la ley y el orden de Estados Unidos, lo que llaman law enforcement, tenga competencia para analizar estos casos y para tomar las medidas necesarias. De manera que esto es global porque el sistema del dólar todavía se impone en el mundo. Por eso es que ellos tratan de bypassear todo esto buscando criptomonedas y otros sistemas yendo a otras jurisdicciones en el Medio Oriente para poder tratar de bypassear esto. Sin embargo, la jurisdicción es global, por lo que acabo de explicar. Claro, en esta oportunidad, estas sanciones incluye a 16 funcionarios específicamente, según tu experiencia. ¿Pudiese ser un llamado de atención para nuevas sanciones a otros funcionarios? ¿De alguna manera marcaría como una pauta este mensaje? Pues es una ampliación. Por ejemplo, Elvis Amoroso, que es el presidente del CNE, está sancionado, según entiendo, desde el 2017. Es decir, hay un patrón por parte de Estados Unidos de seguir agregando o incluyendo a personas que han colaborado con este debilitamiento democrático que ya no existe en Venezuela, o porque son corruptos, o porque son delincuentes, o porque son violadores de derechos humanos. Y esta lista se va a ensanchar. Algunos públicamente lo presentarán como que se sienten honrados y patriotas de ser sancionados, de estar en esa lista, pero el calvario va por dentro, la procesión va por dentro, y sobre todo sus familiares que ya no pueden regresar a estudiar en X país, ya no pueden, porque incluso parte de estas medidas, de las implicaciones, es que sus familiares no pueden trabajar, pedir trabajo en ninguna empresa. Entonces, todo el que está en la universidad tratando de hacer una pasantía en una gran empresa, que a algunos de estas personas les interesan formar su currículo, sobre todo a los jóvenes, pues ya no van a poder hacerlo. Y esto impacta a estos individuos sancionados y envía un mensaje.
pero también genera, esto ya lo ha hecho los Estados Unidos a nivel del narcotráfico, ¿no? Esta palabrita que se hizo muy famosa, el cartel de los sapos, lo que refleja realmente es que cuando se crean estos mecanismos, hay muchas personas que se quieren salvar y para salvarse tienen que cantar, tienen que hablar, tienen que delatar a otros. Y eso significa que eventualmente, y así es como se ha desmantelado, se desmantelaron carteles en Latinoamérica, y pues eventualmente, esto puede tomar tiempo, pero eventualmente podría salir alguien de ese grupo que tenga el suficiente peso para, de algún modo, si no dar a tumbar definitivamente ese cartel, socavarlo de una manera que sea ya herido de muerte. Una última pregunta. ¿Este tipo de medidas, de sanciones, pudiese ejercer presión para propiciar un diálogo, una negociación, o el gobierno, por el contrario, pudiese de alguna manera bypassear esta medida con el apoyo de países como Rusia? A ellos han demostrado, el régimen ha demostrado a sus personeros que les interesa, su prioridad son las sanciones. Si nos fijamos en el pasado, esto pudiera, lo que vemos es que hubo negociaciones en relación con las sanciones. Pues el acuerdo de Qatar básicamente lo que decía es, hacemos elecciones si nos levantan las sanciones. Y al parecer cumplieron en hacer elecciones, si bien amañadas, con esa expectativa de que le levantaran las sanciones. Luego usted ve que, Marjorie, tú logras ver que antes de la publicación de los resultados, el general Padrino López hace una locución nacional y dice, ok, cumplimos, ahora que nos levanten las sanciones y respeten el resultado electoral. De manera que si observamos este patrón del pasado, pudiéramos concluir que las sanciones son un disuasivo importante para continuar las negociaciones y para obligarles a los personeros del régimen a hacer tal o cual cosa en función de los intereses de la democracia, de la democratización de Venezuela. Claudio, gracias por estar con nosotros y presentarnos estas observaciones y punto de vista sobre lo que significa la repercusión de estas sanciones. Feliz día y feliz fin de semana para ti. Hoy estuvimos conversando con el abogado Claudio Sandoval para presentarles a ustedes estas visiones, análisis de lo que es noticia y tiene que ver con las sanciones que impuso el gobierno de los Estados Unidos contra 16 funcionarios del gobierno venezolano. Hacemos una breve pausa comercial. Quédese con nosotros. En breve, mucho más de Buenos Días.